información sobre el Encuentro Nacional de Informática y Emprendimiento Escolar la pueden encontrar en el sitio web www.enie.cl. A continuación, dejaremos con ustedes a Mari Montesinos de ONG Emprendedoras. Hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenida a ENIE 2020. Hola Arida, y muchas gracias por la invitación. De verdad que me encuentro muy contenta por poder participar y aportar hoy en día con todos ustedes. Qué bueno, para nosotros también, María, te damos las gracias por estar hoy día con nosotros. Vamos también a comentarle a nuestro público que Mari Montesinos es una emprendedora venezolana, administradora del sistema logístico, embajadora de Prensa Shop, directora de ONG Emprendedoras, y que ONG Emprendedoras es una institución que nace el año 2011 con el objetivo de que las emprendedoras con menos experiencia fueran asesoradas para realizar mayor trayectoria en el área. Desde su constitución, como ONG en el 2014, se ha desarrollado sobre la base de sus 4 pilares fundamentales: la capacitación, unificación, apoyo e información según las necesidades planteadas en la comunidad. Actualmente cuenta con más de 15.000 mujeres emprendedoras de todo el país. Recuerde que pueden realizar las preguntas a través de nuestro chat para que así al finalizar la presentación de Mari Montesinos podamos responder todas sus dudas. Así que dejamos con ustedes, sin más preámbulos, a Mari Montesinos de ONG Emprendedoras. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los participantes. Hoy día me encuentro muy contenta de poder estar aquí, de poder pasarles esta información que considero que es bastante interesante para todos ustedes, sobre todo para los que tienen el rol de enseñar a las futuras generaciones, pero también a quienes están en este momento tal vez tomando decisiones vocacionales en lo que puedan hacer o aprender o estudiar de aquí a los próximos 5 o 10 años. Así que esto es una información bastante relevante, espero que la disfruten mucho. Yo la reduje a un lenguaje un poco más simple, más lúdico, así que espero que les agrade bastante la información y estoy abierta a todas las preguntas que nos quieran hacer. Hoy vamos a hablar del futuro del comercio digital, tal cual como embajadora de PrestaShop. No sé si todos lo conocen. PrestaShop es un software libre de comercio, de e-commerce, o de comercio electrónico, que tiene más de 300.000 tiendas en el mundo, donde se pueden descargar e instalar su propia tienda online de forma gratuita, las pymes, digamos, y tiene estudios muy importantes relacionados con todo lo que se viene a futuro para poder desarrollar soluciones, módulos que se puedan ir adaptando a estas tiendas en línea para poder estando a la vanguardia del mercado que tenemos hoy en día. Y por eso quería conversar con ustedes acerca del futuro del comercio digital, basado en toda esta información que obtenemos a través del trabajo con PrestaShop. Bueno, todos saben que el comercio electrónico ha sido uno de los sectores comerciales de más crecimiento en los últimos años. En el 2020 pasó de ser un deseo a ser una necesidad en el fondo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros considerábamos que iba a ocurrir en un periodo de 2 años a 5 años, a raíz de la contingencia por el COVID-19, se aceleró tanto que hoy en día estamos viendo ventajas o soluciones que en un plazo normal se estuvieran desarrollando un poco más adelante. Las ventas online, por ejemplo, en Chile aumentaron más de un 119% debido a la contingencia por el COVID. Si esto no hubiese ocurrido, igual venían en ascenso, porque en la cuarta revolución industrial y la digitalización es un hecho, o sea, va a ocurrir sí o sí y tenemos que aprenderla sí o sí. Si esto no hubiese ocurrido, su crecimiento hubiese sido más o menos del 40%, por ahí, por esas cifras. Y ¿cómo nosotros podríamos subirnos a la ola del e-commerce? Yo siempre hablo del emprendimiento como una ola que estamos un grupo de personas flotando en el mar. Algunos están flotando solos, otros están flotando con salvavidas, otros están flotando tal vez en una tabla de surf, otros tienen un bote, otros tienen barcos, y eso va a depender de las herramientas que cada uno ha construido para poder emprender.
Hay unos microemprendedores que de verdad es como que si estuvieran flotando solamente con sus manos, pero hay otros que tienen mucho más capital o tienen mucho más conocimiento, que a veces es más importante que el capital, y tienen herramientas o vehículos mucho más robustos para tomar las olas que nos vienen con respecto al desarrollo económico mundial. Y cómo nosotros podríamos subirnos a la ola del e-commerce y aprovecharla al máximo desde nuestro propio terreno. De eso vamos a hablar hoy. Y yo les vengo a traer, en ese sentido, algunas predicciones, tips, más que todo son tips, pero me voy a atrever a decirles que son predicciones, porque es lo que se observa que va a ocurrir. Entonces, estén atentos, tomen nota y espero que lo disfruten. Vamos a hablar hoy en día, que es muy importante para todos aquellos que quieran desarrollarse en el mundo profesional del comercio, carreras relacionadas con las ventas, carreras relacionadas con las empresas, que es sumamente importante hoy en día tener presencia virtual. Lo que antes era una necesidad, hoy en día, más que todo, lo que antes era un deseo, hoy en día es una necesidad totalmente. Y para poder tener presencia virtual, van a tener mucha importancia, o más importancia que siempre, porque siempre las han tenido, las estrategias relacionadas con el marketing, el uso de la tecnología aplicada, sobre todo las tecnologías de la comunicación y la información. Tienen que estudiar muchos elementos relacionados en cómo medir la competencia, es decir, en muchas estrategias y procesos relacionados con medición de datos, y también aprender mucho de redes sociales, procesos de viralización, también de muchas herramientas relacionadas con segmentación y medición de datos. Y en ese sentido, el Big Data viene a cobrar una fuerza bastante importante hoy en día. Para los que no conocen el Big Data, a grandes rasgos, el Big Data viene a ser esa situación en la que nosotros podemos medir muchos datos casi en un tiempo real y de una manera muy rápida y eficiente. Para el Big Data se requieren algunos mecanismos, estrategias, software relacionados que los tradicionales no se dan abasto. Entonces tiene que utilizarse mucho lo que es tecnología de desarrollo en la nube para que estos datos puedan tomarse, medirse en la nube y puedan descargarse en cualquier lugar y estén al acceso del dispositivo que quiera medirlos y utilizarlos. Entonces es sumamente importante que todos esos alumnos y aquellos profesores que quieren montar a sus alumnos en la ola del emprendimiento hablen de temas relacionados con el marketing general, más que el marketing digital, y vamos a ver un poco la diferencia. Temas relacionados con el marketing general, el uso de las TICs o tecnologías de la información y la comunicación, aspectos de medición de la competitividad o de la medición de datos y aprender cosas relacionadas con el Big Data. Lo otro que va a tomar mucho protagonismo en los próximos meses, en un periodo de aquí a 2 años, tiene que ver no solamente con el Big Data, sino también con el uso de herramientas de geolocalización. Hoy en día, en el COVID, nos sirvió de mucho, o debido al COVID, a muchas comunas, por lo menos acá en Chile, teníamos que sacar un permiso en el que nos daban 3 horas para poder hacer nuestros trámites o nuestras diligencias, y nosotros teníamos que o tomar la decisión de ir al lugar donde me atendieran más rápido o buscar la manera de atenderme de forma online. Y por lo tanto, muchas tiendas, como las grandes tiendas en Chile, empezaron a invertir un poco más en el análisis de datos de cómo se estaban comportando sus clientes para poder ofrecer mejores soluciones a sus clientes. Y así es como vimos que grandes tiendas del retail, por ejemplo, abrieron sus tiendas al retail digital de pequeños comerciantes para poder ofrecer los productos que estos comerciantes tenían, que les salía mucho más barato incorporar a estos comerciantes a ese retail que ellos ponerse a buscar otro proveedor, otro fabricante, de manera de poderle dar soluciones a sus clientes. Eso lo hicieron ellos, esa decisión no la tomaron precisamente porque hayan querido ayudar a las pymes. En el fondo era un beneficio, era un valor agregado ayudar a las pymes, sino que ellos lo tomaron a raíz de información obtenida, de la información de los datos de compra, comportamiento de compra de sus clientes, de manera de que con esta información obtenida a través de esto llamado Big Data,
ellos pudieron adquirir, digamos, este tipo de estrategias. Y lo otro con la geolocalización es basado en, por ejemplo, que yo tome una decisión basada en voy a comprar por cercanía, o me voy a hacer una ruta de compra, o quiero saber si cerca de mí cuántos restaurantes hay, cerca de mí cuántos negocios o cuántas gasolineras hay, porque necesito tomar la decisión rápido de echar gasolina, porque me estoy quedando sin gasolina, o porque no tengo mucho tiempo para comprar, tengo que ir y venir con un permiso, digamos, de movilización. Otra herramienta que está tomando mucha fuerza, acabo de conversar con una persona antes de entrar a esta sesión, que me comentaba que se encuentra especializándose en algo que se llama experiencia de usuario, o UX, como algunos lo pueden escuchar por ahí, que es, digamos, una metodología basada en aprender a cómo se comportan los usuarios para poder anticiparse. ¿Cómo yo voy a esperar que mi usuario se va a comportar para anticiparme y tener desarrollada una solución que conecte con ellos? Hay un ejemplo, hay una imagen gráfica, no la tengo a mano, la lamento en ese sentido, en el que se muestra un parque con una calle, tiene un camino recto y que dobla en 90 grados, y aquí tiene el jardín, digamos, de un lado tiene el jardín, y la gente corta tanto el camino por el jardín, es decir, no hace este ángulo de 90 grados, que en el jardín se hizo un camino natural. Eso más o menos es lo que se equipara con la experiencia de usuario. Es decir, no podemos diseñar desde donde nosotros creemos que se va a ver más bonito, sino desde donde nosotros vemos que nuestros usuarios están usando nuestros servicios y nuestros productos, y para darles a ellos una mejor, digamos, mejores propiedades o mejores beneficios de estos. Lo otro que en lo que tanto profesores como alumnos pueden especializarse o pueden buscar información, y yo creo que casi todos ya deben estar más expertos en esta área que nosotros mismos, los adultos, sobre todo los adolescentes que ya tienen un poco de independencia, es el comercio electrónico móvil. Hay mucha gente que paga por el celular, compra por el celular, hace pedidos por el celular. Existen estas apps en donde tú puedes comprar la comida donde tú quieras, y la app moviliza un repartidor para que te la lleven a domicilio, y es algo que es una tendencia, digamos, infrenable de las empresas hoy en día. Hoy en día las empresas que no tengan una forma de solucionar de forma electrónica el reparto a domicilio se están quedando afuera. Es decir, una empresa que solamente pueda ofrecer el servicio de retiro, seguramente tiene una desventaja competitiva muy grande, sabiendo que hay soluciones con las que pueden remediar esto. Y lo otro, muy importante, a lo que vamos a hacerle un poco de énfasis en un rato más, es a la fuerza del Internet de las cosas, la tecnología que mide la información de las cosas. Esto se utiliza mucho en logística, que es la rama de estudios que yo tengo, en donde, por ejemplo, una empresa hoy en día puede hacerle seguimiento a toda su flota de camiones, puede saber si el conductor está corriendo a gran velocidad, puede saber si el aire de los neumáticos está bien o le falta aire, si algún mecanismo como los frenos, el motor está fallando, debido a que estas partes o estos elementos del vehículo se conectan a través de un dispositivo en el que envía información, ya sea a largo alcance a través del Wi-Fi o satelital, ¿verdad? O de corto alcance, como lo podría hacer a través del Bluetooth, por ejemplo, en el caso de equipamientos que estén instalados en una planta, y tú puedas obtener información de lo que está ocurriendo. El Internet de las Cosas se utiliza, por ejemplo, en minería. Aquellos que les guste la minería, hoy en día hay uniformes que se colocan los mineros que miden su presión sanguínea, su temperatura, latidos del corazón, si están respirando correctamente o no, y pueden anticipar si esta persona tiene el comportamiento adecuado para estar dentro de la mina, o si necesita algún tipo de atención, o si necesitan que se le dé un break, por ejemplo, a esta persona, sobre todo en lo que es la minería de altura, donde la presión puede influir sobre las personas. En cuanto a las redes sociales van a continuar. Los seres humanos somos tribales, nos gusta pertenecer
a segmentos y nos gusta sentirnos identificados con segmentos. Hoy en día existen redes sociales como Facebook, donde estamos casi todos los adultos contemporáneos o mayores para conectarnos con los recuerdos y comunicarnos con nuestras familias, pero también existen redes sociales como TikTok, que son entretenidas, que buscan viralizar y hacer que la gente se entretenga, creando desafíos sobre todo. Y también existen redes sociales como Meetup, que es una red social donde se encuentra la gente que le gusta participar en eventos, conferencias o pertenecer a un grupo de, por ejemplo, coleccionistas de algo, y donde hacen ciertos encuentros. Nosotros en PrestaShop tenemos un meetup de la comunidad PrestaShop en Chile, donde ahí se encuentran más de 400 personas, que algunos son desarrolladores de software especializados en PHP o desarrollo de PrestaShop, y otros son comerciantes que están construyendo sus tiendas en línea. Y entonces a veces se hace un match, nosotros hacemos encuentros en donde conectamos desarrolladores con comerciantes, y ahí cada uno encuentra, por ejemplo, si le falta un desarrollador porque no puede terminar la página, o estos desarrolladores encuentran clientes potenciales. Entonces, hoy en día están las redes sociales, están como LinkedIn, que es una red social que conecta profesionales que también funcionan para dar un beneficio, un valor agregado a las personas que quieren o tener estudios superiores, o comenzar a trabajar, o conectarse con otros profesionales de su área para nutrirse profesionalmente de ellos. Entonces, hoy en día, encontrar la red social acorde con lo que tú quieres estudiar, con lo que tú quieres hacer, es sumamente importante. Aprender a conocerlas todas, revisarlas, posiblemente instalarlas, testearlas, y definitivamente decir, aquí no quiero estar porque aquí no está mi segmento, o aquí no está el grupo de personas a la que yo quiero transmitirles mi mensaje, ya sea de venta de productos, o de videojuegos, o servicios profesionales. Entonces yo me retiro de esta y me busco otra hasta que encuentro la red social adecuada en la que yo puedo hacer publicidad y que sea mucho más efectiva para mí. Pero también hay una falsa creencia en que la gente se va a aburrir de las redes sociales, y todo lo contrario, van a desarrollarse muchas más redes sociales, y las que existen se van a profesionalizar mucho más, de tal manera que no solamente van a viralizar información, sino que también van a inducir e influir en el comportamiento de las personas. Súper importante esta información. Algo que es muy importante, que tiene mucha relevancia en el exterior, acá en Chile no lo hemos visto tanto, pero de todas maneras va a llegar, es lo que se llama el fast delivery. En muchos países ya es una realidad, en Europa sobre todo, y lo utilizan los grandes comercios, y esto puede como comerse, o puede como absorber a los pequeños empresarios de esta forma, que es llevar a los productos o servicios prácticamente el mismo día en que lo solicitan. Esa es como la competencia de cómo podemos nosotros entregar el producto en el menor tiempo posible y de la forma más eficiente posible. Y ellos utilizan mucho la predictibilidad a través de el Big Data, pero también utilizan el control de sus mecanismos de despachos a través del Internet de las cosas. Así que es sumamente importante también que piensen aquellos que quieran poner negocios, que a futuro tienen que buscar la forma de competir por eficiencia en el despacho, pero también por rapidez en el despacho. La inteligencia artificial definitivamente cobra mucha fuerza en esto, la tenemos presente hoy en día. La inteligencia artificial se utiliza no solo para recopilar, medir información, sino también para predecir comportamientos, y también para utilizar o manejar de forma remota y sin la asistencia humana ciertos procesos. Así que la inteligencia artificial va a impactar en 3 áreas específicas, que como lo son la personalización de los servicios, que es la anticipación, como puedo vender yo un producto o un servicio adaptado a la necesidad tan cambiante de mis clientes. También a través de la automatización de la atención al cliente. A veces nosotros estamos chateando con una página web en un chatbot, o estamos hablando a través de WhatsApp de una empresa, y resulta que pensamos que estamos hablando con alguien y estamos hablando con
un mecanismo de inteligencia artificial que ha aprendido a hablar como hablan los humanos, como hablan los chilenos, y que él está ahí para atender 24/7 a las necesidades de los clientes. Y lo último que se está utilizando, que es prácticamente todo cómo funciona el mundo global de hoy, es en la logística, en el almacenaje, y también en cuanto a la predicción de cuánto stock y cosas voy a tener. Porque todo servicio, la logística es una de las herramientas más transversales que hay. También podría ser una oportunidad de estudio para muchos de ustedes la logística, porque la logística se encarga de mantener al mundo con suministros suficientes, ya sea de servicios, productos, alimentos, necesidades, deseos, de todas estas cosas. Y utiliza muchísimo hoy en día el Big Data, utiliza inteligencia artificial, utiliza mucha información en la nube, utiliza el Internet de las cosas. Por lo tanto, aquí podemos ver en este rubro o en esta carrera el ejercicio de casi todas estas cosas. Con respecto al e-commerce, hay una tendencia que se llama e-commerce, que es, digamos, el comercio de la anticipación. ¿Cómo puedo yo programar una compra frecuente de tal manera de que se me suministre mensualmente un servicio, un producto? Lo tenemos con, por ejemplo, nuestra cuenta de celular, que nosotros compramos un servicio de celular que tiene cierta cantidad de datos para conectarnos a internet, que tiene cierta cantidad de minutos para poder hablar por teléfono, cierta cantidad de mensajes, tal vez cierta cantidad de películas que podamos ver online en su servicio de canal. Y este e-commerce es como el estudio de saber cuántos megas le tengo que ofrecer yo a la gente para que se adapte a sus necesidades. Y entonces aquí vemos a todas las empresas de telecomunicaciones presentando estos paquetes que muchas veces, la gran cantidad de las veces, son bastante acertados con respecto a lo que la gente pide. Y aquí se utiliza todo en el e-commerce, se utiliza todas estas herramientas de las que hemos venido hablando también, que es para poder predecir el comportamiento de la gente y crear productos, paquetes, servicios que estén predefinidos, pero que sean lo más personalizables posibles. De manera de que el e-commerce es una forma de ofrecer de forma recurrente un pedido que yo sé que el cliente me lo puede contratar fijo a cambio de un pago mensual, y con esto yo desbarato a la competencia. Es decir, porque con esto yo retengo, por lo menos con un contrato tal vez de 1 año o de 18 meses, a un cliente. Y quiero hacer un énfasis en cuanto al Big Data, porque es de sumamente importancia. Todo es Big Data hoy en día, incluso a través de esta presentación, el registro de participantes en estos talleres, publicar y postear en las redes sociales, todo esto genera datos constantes, de tal forma que el Big Data abarca una cierta cantidad de, digamos, de información, y que cada vez necesita administrarse mucho más rápido en volumen, es decir, una gran cantidad de información que yo tengo que saber administrar, que tiene una gran variedad. Lo podemos ver como, por ejemplo, el comportamiento del COVID en el mundo, que se ha comportado diferente de acuerdo a los climas y a los países y cómo los países lo han enfrentado, pero que tenemos que buscar la forma de entregar una información que sea digamos, compatible con todos los países. Entonces se habla de tasas de mortalidad, tasas digamos, de contagio, con tasas digamos, de hacer pruebas de PCR, ¿verdad? Entonces, el Big Data maneja una gran cantidad de volumen, una gran variedad de información, tiene que mostrar esta información o tiene que sacar conclusiones relacionadas con esta información a una gran velocidad, de manera que tengamos respuesta instantánea de esto, y que lo más importante hoy en día es que generen 2 cosas. Uno, valor agregado a las personas que están utilizando esta herramienta, que esta información sea de valor, como por ejemplo la información del COVID-19, que es de valor para todas las personas. Antes nosotros, ¿quién iba a decir antes del 18 de marzo del 2020, que íbamos a estar tan pendientes de las estadísticas? Porque antes nos fijábamos en las estadísticas tal vez en elecciones, tal vez, no sé, en estudios universitarios,
Pero hubo un momento en el que nos levantábamos todos los días a las 11 de la mañana, prendíamos el televisor para ver cuántas personas se habían contagiado, se había aumentado, se había disminuido el contagio, y todo eso es Big Data. De la noche a la mañana estuvimos muy pendientes de estadísticas, de información cuantificable que a nosotros nos entregara una información que le diéramos valor. Y lo más importante de todo, con respecto al manejo de esta gran información, es la veracidad de la información. Es decir, cómo nosotros tomamos esos datos y cómo nosotros los administramos y cómo los interpretamos de tal forma de que esa información sea lo suficientemente veraz para cada uno para tomar decisiones que nos van a influir en los próximos meses o durante los próximos años. Y eso es como más o menos lo más importante. Con esto termino. Si quieres, Ariday, puedes abrir la ronda de preguntas. A mí me gusta hacer más esto una conversación. Podemos retroceder en las presentaciones y dar mayor profundidad a todos. Muchas gracias. Mari Montesinos, bueno, por ahora no nos ha llegado ninguna respuesta. Voy a verificar nuevamente el chat, a ver si llegó alguna. Aquí hay una, mira, dice, ¿cómo emprender en una generación de hombres? Bueno, te quiero decir con mucha propiedad, digamos, desde el 2011, los 9 años que hemos tenido en la ONG Emprendedoras de Chile, que el ecosistema del emprendimiento global, sobre todo latinoamericano, que es donde hemos concentrado más nuestra información, y en Chile, es que el nivel de emprendimiento que hay es casi un 50% femenino y masculino. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, las mujeres están igualmente empoderadas para emprender y se les ocurren ideas brillantes, tecnológicas y todas estas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Existen algunas barreras políticas, legales, sociales, que obligan a las mujeres a tomar decisiones, tal vez a través de la culpabilidad, y eso lo puede hablar tal vez mucho más profesional un sociólogo, en el que, por ejemplo, a las mujeres se les condiciona desde muy jóvenes para cuidar a los niños de la familia o para cuidar a los ancianos o a los enfermos de la familia. Entonces existe el paradigma de que vas a emprender y tienes hijos, o vas a emprender y vas a dejar a tu abuelito solo, o tienes que cuidar a tu hermano, así que te tienes que quedar en la casa, no puedes emprender en caso de las hermanas mayores, digamos. Resulta que también existe en Chile una ley de sociedad conyugal que es del año 1857, en el que nombra al marido como el administrador de los bienes de la mujer, de los bienes de la sociedad conyugal. Entonces a veces los bancos, para créditos y para cuentas bancarias muy importantes para los negocios, prefieren que su cliente sea un hombre porque te ahorras muchos problemas legales, ¿ya? Entonces las mujeres empiezan a saltarse este tipo de cosas y terminan registrando las empresas en nombre de los papás, en nombre de los hermanos, en nombre de los esposos, para poder evadir estos trámites extras que tienen que hacer. Entonces, vamos a sacarnos el chip de la mente de que el ecosistema emprendedor es solamente para los hombres o que los hombres los dominan. Estoy segura de que si tienes una idea brillante, si tienes la capacidad para desarrollarla y si tienes la motivación suficiente para llevarla adelante, lo vas a hacer, te va a ir muy bien, vas a poder sortear todos estos impedimentos o barreras que se te puedan presentar. Y lo más importante, hay una palabra que se llama conciliación, en la que tú puedas integrar, si es tu caso, por ejemplo, tienes hijos, o tienes que cuidar a tus hermanos, tienes que cuidar a tu papá, logres una conciliación familiar para que todos se apoyen de tal manera de que tú tengas el tiempo suficiente para desarrollar esta idea con éxito. Pero eso es un paradigma, en el fondo. Yo creo que a nivel mundial las mujeres la estamos llevando en el emprendimiento tanto o más que los hombres. Claro, hay que buscar también redes de apoyo para que así las mujeres también puedan empoderarse de sus emprendimientos. Yo creo que en eso también está la clave, en buscar también buenas nuevas redes de apoyo. Mari, la pregunta número 2 dice, ¿qué es lo básico que se debe aprender para desarrollar el comercio digital? ¿Con qué parto? ¿Cómo inicio? Yeah. Mira, lo básico que tienes que aprender te voy a hablar de 2 temas básicos, principalmente para poderte dar la información. Existe lo que nosotros vemos que son tiendas en línea y existe lo que nosotros vemos que es el e-commerce. Una tienda en línea es una página web con un botón de pago.
detrás de eso hay una persona haciendo la gestión de forma manual, ya sea con un Excel o con un software que descargó en su casa. ¿Okay? El e-commerce es mucho más complejo porque el e-commerce es un software que es mucho más robusto, que te ayuda con toda la gestión. No solamente la gestión de venta, que a través de un canal de compra, que es una tienda en línea, sino que te gestiona inventario, te gestiona clientes y te gestiona estadísticas o datos de venta, de visitas a tu página web y que te permite tomar decisiones. Entonces, ¿qué te recomiendo yo para que tengas éxito en el comercio digital? Es que aprendas lo mínimo que tienes que saber para tomar decisiones empresariales. Tienes que saber un poco de administración, tienes que saber un flujo de flujo de caja, tienes que ser experto en tu rubro, o sea, leer, no sé si el diario financiero, páginas web relacionadas, que se viene, por ejemplo, las personas que están en el rubro gastronómico siempre están interesadas en saber lo que ocurre con el salmón, con los animales que entran en veda y todas estas cosas. ¿Ya? Para que tú puedas tomar decisiones. Pero el truco está en aprender de finanzas, aprender de administración, aprender de gestión, para que puedas tomar decisiones que te generen a mediano, a corto, mediano y largo plazo, ganancias, que se te retribuyen en forma de ganancias. En cuanto a crear la tienda en línea perfecta, puedes contratar a un experto en desarrollo de software para que te lo haga. Pero como gerente de una empresa, es ahí donde tú te tienes que especializar. Claro. Hay que empezar a estudiar un poquito antes de emprender, ¿cierto? Así es, sí. Muy bien, Mari. Tercera pregunta, dice, entiendo que usted se vincula a la defensa de los derechos humanos. ¿Podemos decir que este es también un emprendimiento y fundamental? La defensa de los derechos humanos es todo es un emprendimiento. Tener un hijo es un emprendimiento, hacer el jardín de tu casa es un emprendimiento, porque en el fondo un emprendimiento es, digamos, un objetivo que tiene un tiempo determinado y que este objetivo es medible en cuanto a lo que te fijaste. Entonces, por ejemplo, yo quiero construir el jardín de mi casa y lo voy a hacer en 3 meses, ya es un emprendimiento. Cuando hablamos de emprendimiento de negocios, cuando le ponemos que el resultado se va a medir en dinero, en utilidad, en ganancia. Pero la defensa de los derechos humanos definitivamente es un emprendimiento de por vida porque requiere mucha inversión de tiempo, mucho aprendizaje, requiere muchas redes personales, así que sí, de todas maneras. Mira, Mari, bueno, la siguiente pregunta tenía un poco relación con lo que tú ya estás explicando ahora, así que vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿cómo romper esquemas si desde niños se nos condiciona el rol del género? Niñas son muñecas, niños son autos. Sí, nosotros tenemos que estar felices de que ustedes son la generación que se dio cuenta. Particularmente yo soy tercera generación de emprendedores. Mi abuelo era boticario, era como el dueño, casi todo el dueño del pueblo donde él vivía, que tenía muchas casas, muchas propiedades. Mi mamá heredó como toda esa información de él y nos enseñó a nosotras desde pequeñas a ser súper empoderadas. Mi mamá viajó alrededor del mundo, tenía posgrado, una mujer que sabía informática. Apenas se empezó a hablar del internet, aprendió internet, apenas se empezó a hablar de la computación, empezó a operar computadoras de estas que eran con tarjetas perforadas, o sea, una cosa súper extraña que hoy en día no podemos comprender. Y ella nos crió a nosotras, a mi hermana y a mí de esa forma, como que no éramos hombres o mujeres, sino que éramos seres humanos capaces de desarrollar nuestras metas con nuestras propias habilidades. Y eso es lo que yo creo que debemos enseñarle a nuestra generación. Gracias a Dios o agradecidos del universo, en lo que muchos puedan creer, esta generación se despertó totalmente sola y está consciente de esto. Particularmente mi hijo, yo era dueña de un restaurante, teníamos el local en Ñuñoa, en Vitacura, y mi hijo creció dentro de las cocinas del restaurante. Y mi hijo cuando estaba pequeñito, estoy hablando de 2, 3 años, él lo único que quería era jugar con jueguitos de cocina y yo se los compraba. Y a mí me daba, en el fondo, un poco de rabia porque todas las ollitas o eran rosadas o con corazoncitos y todas esas cosas. Pero a mí no me importaba y mi hijo llevaba sus ollas a la escuela, mi hijo andaba con el sartén a donde fuera, digamos, salteando comida, porque era lo que veía que hacían los cocineros, y tal vez el que no conocía el contexto en el que creció mi hijo pensaría cualquier otra cosa, porque existen muchos paradigmas. Pero lo importante es que cada uno como individuo sepa que siendo tan diferentes, porque ninguno, la igualdad, lamento decirlo, que la igualdad es antinatural, todos nacemos diferentes, nosotros como individuos, como mujeres,
o como hombres podemos lograr las mismas metas a través de nuestras propias habilidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente? Tal vez el tiempo, tal vez el esfuerzo, tal vez, digamos, la estrategia que ocupemos, pero eso no va a estar tan, digamos, direccionado a nuestro género, sino que esto va a estar direccionado a nuestro entorno, a cómo fuimos criados y a muchas otras cosas. Entonces no podemos reducir esto a un tema de hombres y mujeres, sino a temas de individuos y contextos sociales en el fondo. Claro, Mari, concuerdo absolutamente contigo. Yo creo que esa es la educación que le estamos entregando a las nuevas generaciones. Yo también tengo un hijo, bueno, de 9 años, pero esa es más que nada la educación que uno les está brindando a ellos, que las posibilidades están ahí, hay que tomarlas y eso no va a depender si él es varón o es una señorita, sino que tienen las mismas posibilidades. Así es, exactamente. Mira, Mari, pasamos a la última pregunta. Dice, su actividad en derechos humanos, ¿se puede entender que es del ámbito político? ¿Podríamos decir que la política es un buen campo de emprendimiento? De todas maneras, sobre todo si somos la generación del cambio, si queremos lograr que las cosas pasen. Yo particularmente, yo soy activista de derechos humanos desde 1991, tenía 15 años. Antes, cuando me fui a inscribir a Amnistía Internacional, tenía 14 años y me dijeron, usted no tiene la edad requerida para inscribirse, que era 15 años en adelante. Así que tuve que esperar para inscribirme. Y recuerdo el día, un mes después de cumplir los 15 años, que escribí mi carta, llené mi formulario y lo fui a entregar al correo para que lo enviara por correo y me respondieron como 2 meses después la bienvenida. Antes funcionaba todo de una forma muy distinta. Pero en el ámbito de los derechos humanos tenemos que pensar que el logro o el avance de los derechos humanos se da es porque hay defensores de los derechos humanos comprometidos con estas luchas. Es decir, si nosotras como mujeres nos unimos para lograr una verdadera igualdad legal en el que la administración del patrimonio, por ejemplo, la sociedad conyugal, sea para que se decida en pareja o para que sea mancomunada, nosotros lo vamos a lograr, así como en algún momento se logró el derecho al voto, y estamos logrando que se reduzcan brechas, por ejemplo, en los pagos de las altas gerencias, los sueldos, donde hay más o menos una brecha de un 20% entre hombres y mujeres. Nosotros vamos a poder lograr eso. Lo que tiene que pensar un activista de derechos humanos es que la misma neurona que gastas ayudando a una sola persona te puede servir para ayudar a muchas personas. Entonces, ¿cómo yo puedo emprender una solución a una violación de derechos humanos que sea de alto impacto? Y ahí yo tengo que concentrar esas soluciones. El emprendimiento es lo mismo. ¿Cómo hoy en día ya yo no emprendo para solucionarme un problema económico a mí? Yo ahora emprendo para solucionar una necesidad que no está siendo satisfecha en el mercado. Y a veces esa necesidad que no está siendo satisfecha en el mercado puede deberse a, por ejemplo, ciertas diferencias sociales. Por ejemplo, que la alta tecnología solamente sea para la gente que tenga mucho dinero. Bueno, yo quiero desarrollar una solución en donde personas que no tengan tanto dinero tengan acceso también a tecnologías parecidas, como es el caso de PrestaShop. PrestaShop es un emprendimiento social que nació para democratizar un software que permitiera que pequeños empresarios tuvieran un e-commerce, acceso al e-commerce o a un software de administración de e-commerce que fuera tan o más incluso poderoso que los que utilizan las grandes empresas de retail del mundo. Y entonces ahí es donde tú ves que a través del mercado se soluciona una injusticia social. Y se le pueden dar distintas vueltas. No necesariamente tienes que andar con la bandera de los derechos humanos o buscarlo de la forma política. Y en la política ocurre exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que desarrollar desde la política soluciones que beneficien a las masas. Tenemos que poner el interés colectivo por encima del interés personal. A veces por resolverle el problema a un sector muy pequeño de una población, estamos generándole un problema de impacto a otros sectores. Y eso es lo que hay que buscar equilibrar. Y cuando se dan esas diferencias, entonces hay algo que se dice que la no discriminación arbitraria puede de repente ser hasta discriminatoria. Por ejemplo, que a una persona que sea ciega
se le permita dar un examen con menos preguntas, porque además creen que los ciegos son tontos. Entonces tú tienes que hacerle el examen en braille, pero no le vas a poner más preguntas, porque esa persona seguramente tiene la misma capacidad intelectual que una persona con visión. Entonces, si al resto le vas a dar un examen de 20 preguntas, dáselo a la persona sin visión de 20 preguntas en igualdad de condiciones, pero a esta persona sí tienes que hacerle una excepción y se lo tienes que redactar en braille. Y eso no quiere decir que eso afecte o viole de repente los derechos de esta otra persona. Lo que ocurre con los ministerios de la mujer, por ejemplo, que muchas personas creen que eso afecta mucho más las brechas. No, mientras no haya una igualdad de género, un ministerio de la mujer puede venir a buscar equilibrar esa balanza. Después, cuando haya igualdad, a lo mejor estará de más y serán recursos que se utilizarán tal vez en un ministerio de discapacidad, por ejemplo, un ministerio de indígenas, por ejemplo. Pero mientras no existe esa igualdad, es necesario. Y no sé si queda clara la idea con eso. Sí, sí, por supuesto, no, muy claro. Muchas gracias, Mari Montesino, agradecemos tu participación en ENIE 2020, esperamos estés muy bien. Muchas gracias a todos, muy agradecida y feliz por poder colaborarles desde este ámbito. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, agradecemos nuevamente a Mari Montesino por su presentación en esta quinta sesión de ENIE 2020. Para finalizar, les recordamos a nuestro público asistente que el próximo miércoles 7 de octubre volveremos a dedicar una sesión completa al emprendimiento. Para esto, contaremos con la participación de Benja Baibovich de Emprende Joven y el doctor Christian Busch, director del programa de Economía Global de la CGA de la Universidad de Nueva York. Recuerden visitarnos en www.enie.cl para obtener mayor información sobre nuestro programa, inscripciones, noticias y videos de las presentaciones de ENIE 2020. Esperamos que tengan una gran semana junto a sus familias y nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas. ¡Los esperamos!